Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Tijerín Antonio, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Matamoros de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y en este video vamos a hablar sobre la unidad 7, que se llama Base de Datos Orientadas a Objetos, el cual contiene 7 subtemas. El primero es la visión general, el 7.2 son los tipos de datos complejos, 7.3 tipos estructurados y herencia en SQL, 7.4 herencia de tablas, 7.5 tipos de arreglo multiconjunto en SQL, 7.6 identidad de los objetos y tipos de referencia en SQL, 7.7 implementación de las características OR. Aquí tenemos un mapa conceptual en el cual viene un pequeño resumen de cada uno de estos 7 subtemas, de los cuales hablaremos a continuación. La visión general. En una base de datos orientada a objetos, la información se representa mediante objetos, como los presentes en la programación orientada a objetos. Cuando se integran las características de una base de datos con las de un lenguaje de programación orientado a objetos, el resultado es un sistema gestor de base de datos orientado a objetos, o más comúnmente llamado ODBMS por sus siglas en inglés, que significan Object Database Management System. Un ODBMS hace que los objetos de la base de datos aparezcan como objetos de un lenguaje de programación, en uno o más lenguajes de programación a los que éste dé soporte. Las bases de datos orientadas a objetos se diseñan para trabajar bien en conjunción con los lenguajes de programación orientados a objetos como Java, C#, Visual Basic y C++. Los ODBMS usan exactamente el mismo modelo que estos lenguajes de programación. Los tipos de datos complejos. Los modelos de base de datos tradicionales presentan algunas deficiencias cuando se trata de aplicaciones más complejas o sofisticadas, como por ejemplo los experimentos científicos, los sistemas de información geográfica o los sistemas multimedia. La estructura de los objetos es más compleja, las transacciones son de larga duración, se necesitan nuevos tipos de datos para almacenar imágenes y textos. Las bases de datos orientadas a objetos se crearon para tratar de satisfacer las necesidades de estas nuevas aplicaciones. La orientación a objetos ofrece flexibilidad para manejar alguno de estos requisitos, y no está limitada por los tipos de datos y los lenguajes de consulta de los sistemas de base de datos tradicionales. Una característica clave de las bases de datos orientadas a objetos es la potencia que proporcionan al diseñador, al permitirle especificar tanto la estructura de objetos complejos como las operaciones que pueden aplicar sobre dichos objetos. Aquí tenemos un pequeño mapa conceptual en el cual vienen los 3 tipos de datos complejos. El primero son las colecciones, también conocidos como conjuntos. Este tipo de datos clasifican los arrays o arreglos y los conjuntos en que los elementos pueden aparecer varias veces. Los tipos estructurados. Estos permiten la representación directa de los atributos compuestos en los diagramas entidades-relación. Y por último, los objetos de gran tamaño. Ya desde hace varios años se necesita almacenar datos de gran tamaño, como libros, canciones, etc. E incluso aún más grandes, como mapas de alta resolución, videos, etc., que pueden llegar fácilmente a los gigabytes. 7.3 tipos estructurados y herencia en SQL. Los tipos estructurados permiten representar directamente los atributos compuestos de los diagramas entidad-relación. Por ejemplo, se puede definir el siguiente tipo estructurado para representar el atributo compuesto nombre con los atributos componentes de pila y con los atributos componentes nombre, pila y apellidos. Creamos un tipo nombre con los campos nombre, pila, al cual le damos un campo de 20 caracteres, y apellidos igual con 20 caracteres. Y así es como se estructura un tipo. Pasamos a la herencia. La herencia puede hallarse en el nivel de los tipos o en el nivel de las tablas. En primer lugar se considerará la herencia de los tipos y después el nivel de las tablas. La herencia de tipos. Los tipos derivados heredan los atributos de superclase. Los métodos también se heredan por sus subtipos, al igual que los atributos. Sin embargo, un subtipo puede redefinir el efecto de un método declarándolo de nuevo. Y esto será lo que se conoce como sobreescritura o overriding del método. Supongamos que se tiene la siguiente definición para el tipo, la siguiente definición de tipo para las personas. Tenemos aquí que creamos un tipo llamado persona, al cual le vamos a dar un campo llamado nombre con 20 caracteres y otro llamado dirección con un espacio también de 20 caracteres. Puede que se desee almacenar en la base de datos información adicional sobre las personas que son estudiantes y sobre los que son profesores, dado que los estudiantes y los profesores también son personas. Se puede usar la herencia para definir en SQL los tipos estudiante y profesor. Y entonces creamos otro tipo llamado estudiante, el cual también viene del tipo persona,
al cual le vamos a dar un campo llamado grado y le vamos a dar un espacio de 20 caracteres y otro campo llamado departamento también con 20 caracteres. Y otro tipo llamado profesor, que también viene del tipo persona, al igual que el estudiante, al cual le vamos a dar dos campos, uno llamado sueldo, de tipo integer, y al otro departamento, con un espacio también de 20 caracteres. Esto nos lleva a la herencia de tablas. Cada tabla almacena la clave primaria, que se puede heredar de una tabla padre, y los atributos definidos localmente. Los atributos heredados, aparte de la clave primaria, no será necesario guardarlos. Podrán obtenerse mediante una reunión con la supertabla basada en la clave primaria, por lo que cada tabla almacena todos los atributos heredados y definidos localmente. Cuando se inserta una tupla, se almacena solo en la subtabla en la que se inserta, y su presencia se infiere en cada supertabla. El acceso a todos los atributos de una tupla es más rápido, dado que no se requiere una reunión. Las subtablas de SQL se corresponden con el concepto de especialización-generalización de la entidad relación. Por ejemplo, supongamos que definimos una tabla personas de la siguiente manera. Y aquí creamos una tabla personas del tipo persona. A continuación, se puede definir las tablas estudiantes y profesores como subtablas de personas de la manera siguiente. Y creamos una tabla llamada estudiantes del tipo estudiantes, que viene del tipo personas, y otra tabla también llamada profesores del tipo profesores, el cual pertenece al tipo personas. Y pasamos al 7.5, que son los tipos de arreglo multiconjunto en SQL. SQL soporta dos tipos de conjuntos: los arrays y multiconjuntos. Los tipos arrays se añadieron en SQL en 1999, mientras que los multiconjuntos se agregaron en SQL hasta el 2003. Un multiconjunto es un conjunto no ordenado en el que cada elemento puede aparecer varias veces. A diferencia de los elementos de los multiconjuntos, los elementos de los arrays están ordenados. Supongamos que se desea registrar la información sobre libros, incluido un conjunto de palabras clave para cada libro. Supongamos también que se deseará almacenar el nombre de los autores de un libro en forma de arreglo, de modo que se pueda distinguir el primer autor del segundo, etc. El ejemplo siguiente ilustra la manera en que se puede definir en SQL estos atributos como arreglos y como multiconjuntos. Creamos un tipo editor, al cual le damos un campo llamado nombre, con 20 espacios de caracteres, otro campo llamado sucursal también con 20 espacios. Después creamos otro tipo que se llama libro, también con un campo de 20 caracteres para el título y otro campo de 20 caracteres para un campo llamado autores, el cual va a tener un arreglo de solamente 10 elementos. Vamos a crear otro campo llamado publicación del tipo date. Le vamos a añadir editor del tipo editor que ya creamos anteriormente, y otro campo llamado conjunto de palabras clave, al cual le vamos a dar un espacio de 20 caracteres, el cual es un multiconjunto. Este no tiene un orden, al igual que de la misma manera que la tienen los autores. Este no tiene un orden específico, así que pueden aparecer en cualquier parte. Y por último creamos la tabla libros de la clase libro. Pasamos al 7.6, que es la identidad de los objetos y tipos de referencia en SQL. Los lenguajes orientados a objetos ofrecen la posibilidad de hacer referencia a los objetos. Los atributos de un tipo dado pueden servir de referencia para los objetos de un tipo concreto. Por ejemplo, en SQL se puede definir el tipo de departamento con el campo nombre y el campo director, que es una referencia al tipo persona, y la tabla de departamento del tipo departamento de la manera siguiente. Declaramos el tipo de departamento, le damos un campo llamado nombre, al cual le damos 20 caracteres de espacio. Otro llamado director, el cual hace referencia a la clase persona, al tipo persona, perdón, la cual pertenece a personas. Y entonces creamos una tabla llamada departamentos del tipo departamento. Y pasamos por último al 7.7,
que es la implementación de las características OR. Los sistemas de base de datos relacionales orientados a objetos son básicamente extensiones de los sistemas de base de datos relacionales ya existentes. Las modificaciones resultan claramente necesarias en muchos niveles del sistema de base de datos. Las interfaces de programas de aplicación como ODBC y JDBC se han extendido para recuperar y almacenar tipos estructurados. Por ejemplo, JDBC ofrece el método getObject, que devuelve un objeto JavaScript, a partir del cual se pueden extraer los componentes del tipo estructurado. También es posible asociar clases de Java con tipos estructurados de SQL, y JDSB puede realizar conversiones entre los tipos. Bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención.